sin micrófono porque ahora parece que responde algo mejor, pero si empieza a sonar fuerte, pues lo dejamos. Lo primero que yo tengo que hacer es agradecer mucho y muy sinceramente a este selecto auditorio su presencia aquí, porque salir por las tardes en esta Córdoba nuestra es casi un acto heroico si se ofrece por la salvación de la propia alma y de los demás, pues puede dar mucho fruto. Y en segundo lugar, estoy muy agradecido, como siempre que vengo aquí, a quienes me invitan, en primer lugar las madres, y siempre con la anuencia y la acogida, aunque no puedan hacerse presentes, de los sacerdotes, el señor cura párroco, el vicario parroquial, y de estos jóvenes a los que ya me une una, iba a decir vieja amistad, pero en ellos nada es viejo. En mí sí podría serlo, en vosotros no. Y además estoy muy agradecido porque es una de las conferencias más fáciles que me han encargado en mi vida. Porque como no tiene título, conferencia de don Alberto, pues yo puedo hablar de lo que quiera, no tiene título. Pero en realidad sí se comprende que venimos aquí a hablar de la reina y hermosura del Carmelo, de su escapulario y de todos estos sentimientos que llenan nuestro corazón en este mes de julio, sobre todo en los días inmediatos anteriores al 16 y en los inmediatamente posteriores, porque estamos en la octava. Antes se hablaba de la novena, que era lo preparatorio, y lo siguiente era la octava, 9 días antes y 8 días después. Pues hoy es el primer día de la octava. Todos los que estamos aquí somos carmelitas, de alguna manera. Todos somos, como dirían los clásicos, los antiguos, carmelitas in passione, quiere decir, en el deseo, en el amor, en la pasión del corazón, somos carmelitas. Y ser carmelitas quiere decir ser un poco hijos del misterio, porque en el Carmelo todo es misterio. Mysterium es una palabra griega que luego en latín da nuestra palabra sacramento y que significa algo escondido, algo secreto, algo difícil o imposible de descifrar. Por ejemplo, en la consagración de la Santa Misa decimos Mysterium Fidei. Este es el misterio de la fe, porque ni los ángeles pueden entender lo que es la transustanciación. La Santísima Trinidad es un misterio. La virginidad de María, su concepción inmaculada, su maternidad divina, su asunción gloriosa a los cielos, son misterios. Y todo lo que nos supera, lo que trasciende nuestro entendimiento, nuestra sensibilidad, es un misterio. ¿En qué sentido el Carmelo es un misterio? Miren, yo creo que es la única familia religiosa de la Iglesia, la única orden, primero eremítica, después mendicante, orden religiosa, de frailes y monjas y seglares, porque están los terciarios, es la única orden que nace en el Antiguo Testamento. Una orden cuyos miembros viven en obsequio de Jesucristo e imitando a la Virgen María y que comienza cuando no han venido al mundo ni Jesucristo ni la Virgen María. Esto es un misterio, porque el Carmelo no tiene fundador.
Los dominicos, Santo Domingo. Los franciscanos, San Francisco. Los trapenses, San Bernardo. Los agustinos, San Agustín. Los jesuitas, San Ignacio de Loyola. Así sucesivamente. Los carmelitas no tienen fundador. ¿Por qué? Porque tienen lo que ellos llaman un inspirador, el que tuvo como una cierta idea y el que empezó a honrar a la Virgen Inmaculada casi 1000 años antes de que ella apareciese en el mundo. Y este es el hombre más singular de toda la Sagrada Escritura, después, naturalmente, de nuestro Señor Jesucristo y quizá de San Juan Bautista. Me refiero al santo profeta Elías, un profeta de fuego que tan de fuego era que fue arrebatado en un carro de fuego y no murió. No sabemos bien dónde está San Elías. Fue arrebatado y mientras subía en aquel carro, su discípulo Eliseo le decía: Padre mío, auriga de Israel. Y entonces Eliseo le dejó un trozo de su manto como para darle 2/3 de su espíritu. En los libros de los Reyes, primero y segundo de la Biblia, está la historia de Elías, un profeta perseguido, como todos los profetas, porque decía las verdades. Un hombre de oración, un hombre de sacrificio, un precursor de la Eucaristía, porque cuando está muerto de cansancio en el camino, porque le acosa la perversa Jezabel, él se echa bajo una retama y le dice: quítame la vida, Señor, que no valgo yo más que mis padres. Y entonces un ángel le toca en el hombro y ve un poco de pan allí puesto con una jarra de agua y se le dice: come y bebe porque el camino es largo. Señal de la Eucaristía. Pero también él ve a la Virgen simbolizada en esa nubecilla que se alza en el horizonte del mar, al cual se abre la cordillera del Carmelo, y entonces dice: no veo nada, no veo nada, y luego se le muestra una nubecilla como la palma de una mano. Y en esa nubecilla de lluvia fecunda que la tierra y el cielo cuajó, pues se ve una premonición de la Santísima Virgen. Elías es un hombre que vive un poco nómada, vive huyendo de sus perseguidores y su morada más habitual está en el Monte Carmelo. Le llamamos monte, pero en realidad, como digo, es una pequeña cadena montañosa, es una pequeña cordillera desde la cual se ve la bahía de Haifa, un paisaje precioso para los que hayan ido a Tierra Santa y han visto allí la cueva de Elías, la fuente de Elías, metida debajo del altar mayor de la Basílica de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, pues ahí empezó todo. Pasan esos 900 años, viene la Encarnación, nace del seno virginal de María Inmaculada nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles plantan la Iglesia con su sangre y su predicación y surgen las cruzadas. Las cruzadas son aquellas guerras santas que convocaban los papas para que los cristianos que quisieran ofrecer ese servicio a su Rey eternal se enrolaran en las filas de la Iglesia para reconquistar los lugares santos que habían sido tomados por los musulmanes. Y entonces se iban a Tierra Santa a luchar contra el moro, lo mismo que aquí en España también se luchó durante 700 años, y nuestro San Fernando, al que tantas cosas le debe nuestra diócesis de Córdoba, también reconquistó nuestra patria, buena parte de ella, a los musulmanes. Esos que ahora nos están volviendo a tomar porque Dios castiga la tibieza y la cobardía de los católicos de hoy. Pues bien, entonces, aquellos hombres cruzados eran unos hombres valientes, guerreros, con un sentido de Dios muy profundo, porque luchaban por Él. Van a Tierra Santa
Y un grupo de ellos está en torno al Monte Carmelo. Están como vivaqueando, que se dice el lenguaje guerrero. Vivaquear es moverse en plan de guerrillas, de escaramuzas, en un lugar. Bueno, pues ellos están en el Monte Carmelo. Y me figuro yo que sería en una tregua de aquellas guerras, se dicen unos a otros, me figuro yo y hago esta composición del lugar, se dicen, qué bien se está aquí en este monte, donde hay acumulada tanta santidad, donde el profeta Elías veneró muchos siglos antes de que existiese a la Madre de Dios, donde dejó aquí un perfume de oración, de lucha, pero no con armas, sino de lucha espiritual para conquistar el reino de los cielos. Qué bien se está aquí. Podríamos quedarnos aquí, en lugar de volver a nuestros lugares de Europa. Podemos quedarnos aquí, abandonar las armas y en lugar de mantener el empeño de conquistar Tierra Santa, empezar a empeñarnos en que toda la tierra sea santa. ¿Y eso cómo lo conseguiremos? Con la oración y la penitencia. Así surgen los carmelitas. ¿Dónde está el fundador? No le conocemos. Entonces ellos se establecen en ermitas, cada uno en una especie de choza o de cabaña que levantan en la cima del Monte Carmelo en torno a una iglesita que hacen en honor de la Domina Loci, la señora del lugar. O sea que la iglesia no la levantan como hubiera sido lógico en honor del profeta Elías o de San Salvador, donde se levantan tantas iglesias en Tierra Santa en honor del Salvador, Jesucristo. No, ellos dedican la iglesia a la señora del lugar, porque desde el principio tienen claro que ellos son vasallos de la Santísima Virgen. No tiene título la Virgen, sencillamente la señora. Pero como empiezan a referirse a los hombres que allí están, como los ermitaños del Monte Carmelo, pues ellos, empieza a decir el pueblo, honran a la señora del Monte Carmelo. Y de ahí viene el título de la Santísima Virgen, que además, como está mirando al mar, porque el Carmelo, como decimos, se abre ante la bahía de Haifa, el Mediterráneo, pues resulta que le empiezan también a llamar la Stella Maris. Sabemos bien que la estrella polar, que siempre se ve en el cielo, y es la primera que aparece y la última que se despide por la mañana, por eso también la llamamos Stella Matutina, la estrella de la mañana, pues la Stella Maris es la estrella de los mares. Antes, las embarcaciones, desde luego, no tenían la posibilidad de comunicaciones que tienen hoy, pero a veces tampoco tenían ni brújulas. Su brújula eran las estrellas. Y entonces, a la Virgen del Carmen, que el Carmelo se llama también Carmen, no solamente porque Carmen es un apócope, es una contracción de la palabra Carmelo, sino porque Carmen Carminis, en latín, significa poema, cántico. Entonces, las que se llaman Carmen es un nombre muy bonito. No es lo mismo que Carmelo o Carmela. Carmelo es el nombre de un lugar, de un monte. Y Carmen es también el nombre de ese monte, pero es como si dijéramos la Virgen del poema, del cántico, de la belleza. Bueno, pues a la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Monte Carmelo, empiezan a llamarla la Stella Maris. De manera que tenemos varios títulos. La Señora del lugar, la Bienaventurada
Virgen María del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, Stella Maris, y después en algunas zonas de Europa se la empezará a llamar también con un profundísimo sentido teologal Mater Divinae Gratiae, la Madre de la Divina Gracia, porque a la Virgen del Carmen nunca ustedes la verán representada sin el niño Jesús en brazos. Ella nos está dando dos caminos de salvación. El principal, el único, su Hijo Santísimo, nuestro Redentor. Pero después, para estar unidos con su Hijo, para conservar la gracia, para guardar los mandamientos, para imitar las virtudes de ella, para todo eso nos da el escapulario. Y así está siempre representada. Jesús y el escapulario. Y a veces en la misma mano del escapulario un cetro, lo mismo que lleva la corona en la cabeza, para decir: yo soy la señora del lugar, porque vosotros me habéis escogido para que sea vuestra dueña, gobierne vuestras vidas, sea la emperatriz de vuestros corazones, la guardiana de vuestras familias, y vosotros seáis mis vasallos, mis siervos, mis amigos. Pues bien, esta es la historia del nacimiento de esta orden, de los carmelitas, que interpretan así la figura, el nervio del profeta Elías. Fíjense que en el siglo XIII, apenas ha comenzado la orden de los carmelitas, faltan todavía 5 siglos para que el beato Pío IX proclame en 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción. Pues ya en su misal propio, los carmelitas introducen la misa de la Inmaculada Concepción. Antes de la misa de Nuestra Señora del Carmen, tuvieron la misa de la limpia concepción de Nuestra Señora. Porque ellos no tenían el rito romano, los carmelitas tenían el rito jerosolimitano, o sea, el rito de Jerusalén, no el de Roma. Fue en vida de Santa Teresa cuando le cogió el cambio a ella. Poco después de ser monja, tuvieron que cambiar los breviarios y los misales porque el Papa dijo que los carmelitas que estuvieran en Europa se atuvieran al rito romano, puesto que había venido el Concilio de Trento. Pero en su rito inicial, la misa de los carmelitas es la Inmaculada Concepción, porque en la nubecilla de San Elías ellos ven la limpieza de una mujer que es concebida sin mancha de pecado original. Vamos a leer un párrafo precioso que cuando termine les diré por quién está escrito, del 15 de julio del año 2006, el día antes de la Virgen del Carmen. El Carmelo, alto promontorio que se yergue en la costa oriental del mar Mediterráneo, a la altura de Galilea, tiene en sus faldas numerosas grutas naturales predilectas de los eremitas. El más célebre de estos hombres de Dios fue el gran profeta Elías, quien en el siglo IX a.C. defendió valientemente de la contaminación de los cultos idolátricos la pureza de la fe en el Dios único y verdadero. Inspirándose en la figura de Elías, surgió la orden contemplativa de los carmelitas, familia religiosa que cuenta entre sus miembros con grandes santos, como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús y Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Los carmelitas han difundido en el pueblo cristiano la devoción a la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, señalándola como modelo de oración, de contemplación y de dedicación a Dios. María, en efecto, antes y de modo insuperable, creyó y experimentó que Jesús, Verbo encarnado, es el culmen, la cumbre del encuentro del hombre con Dios. Acogiendo plenamente la palabra, llegó felizmente a la santa montaña,
como dice la oración de la misa, y vive para siempre en alma y cuerpo con el Señor. A la Reina del Monte Carmelo deseo hoy confiar todas las comunidades de vida contemplativa esparcidas por el mundo, de manera especial las de la Orden Carmelitana. Que María ayude a cada cristiano a encontrar a Dios en el silencio de la oración. Como ya habrán podido averiguar, son palabras de una catequesis de nuestro amadísimo e inolvidable sabio y santo Papa Benedicto XVI. Otro Papa que tiene mucho que ver con la Virgen del Carmen y con el escapulario es nuestro también queridísimo San Juan Pablo II, que siempre llevó el escapulario, que hizo su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz y que antes de entrar en el seminario deseó ser carmelita. Otro Papa que tiene mucho que ver con el escapulario, y después lo citaremos un poco, si hay tiempo, es el también gigantesco pontífice venerable Pío XII. Entonces, ¿cuál es la misión de María? Sobre todo, bajo su advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, ayudar, dice el Papa, a cada cristiano a encontrar a Dios en el silencio de la oración. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que todo a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos es oscuridad, que nos falta una orientación, que estamos desorientados, desnortados, mareados por tantos falsos profetas, por tantas mentiras, por tantos engaños con capa de felicidad. Y entonces necesitamos que en el inmenso océano de nuestra vida, donde parece tantas veces que nuestra barquichuela desvencijada y azotada por las olas va a naufragar, necesitamos que alguien nos marque el rumbo. Y aquí viene María, como estrella del mar, que en las aguas difíciles y procelosas de nuestra vida es la estrella que nos guía hacia el puerto seguro, que es Cristo. Esto de Stella Maris tiene un origen, esta tradición, y es que los carmelitas, en cierto momento de su historia naciente, cuando aquellos cruzados, algunos habrían dicho a sus padres y otros incluso a sus esposas en Europa, o no se lo habrían dicho porque no habría cartas ni posibilidad de comunicación: no nos esperéis que no volvemos, porque nos quedamos a rezar para toda la vida en este Monte Santo. Pues resulta que al poco tiempo tuvieron que huir y abandonar el Monte Carmelo. ¿Por qué? Porque aquellos contra los que ellos habían ido a luchar, pero frente a los cuales ya no tenían armas, los sarracenos, los musulmanes, les invadieron en el Monte Carmelo. Y entonces ellos, llenos de pena y de temor, se concitan en la iglesita que habían dedicado en medio de todas las ermitas, porque ellos nacieron como ermitaños, se congregan en esa ermita y empiezan a cantar con todo el fervor de sus corazones la Salve Regina. La Salve es una oración tan preciosa que parece ser que fue compuesta por un español, por un monje gallego, Pedro de Mezonzo. Bueno, pues ellos están cantando la Salve y se les aparece la Virgen y les dice: no temáis, hijos míos, que yo os prometo ser para vosotros la Stella Maris, la estrella del mar. Y de ahí viene esta invocación. Así ella empieza a acompañar a sus hijos cuando ellos se van extendiendo por el mundo y empiezan a ser conocidos esos extraños religiosos
porque ni eran monjes del todo, ni eran ermitaños del todo, eran unos personajes peculiares que habían empezado a darse a Dios, y como no sabían cómo llamarles, empiezan a decirles los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, los hermanos. Y así, donde se propagan los carmelitas, explosiona la devoción a la Santísima Virgen. Donde se asientan ellos, esos pueblos o lugares se enamoran de la Virgen. Vamos ahora a ver cuál es el signo de identidad más específico, más elocuente, más inconfundible de la Santísima Virgen del Carmen. Y es algo tan humilde, que no es más que un pequeñito trozo de tela, de la tela más pobre que hay, que es la lana, la estameña, el sayal, la tela que se usaba para las cabalgaduras, el escapulario, aunque luego nosotros lo hagamos de plata o lo recamemos de oro, pero el escapulario no es de seda, ni de raso, ni de satén. El escapulario es un trozo de estameña y encima de color pardo, o sea, sin teñir siquiera de color. ¿Qué es el escapulario carmelita? Porque Pío XII escribió de él esta frase: la devoción del escapulario del Carmen ha hecho descender sobre el mundo una copiosa lluvia de gracias espirituales y temporales. En el 700 aniversario del escapulario, después lo veremos, Pío XII escribió una carta breve, y en esa carta dice una frase que a mí me estremece cada vez que la leo. Y cuando toco, que lo hago muchas veces al día, el escapulario que llevo sobre mi pecho, que llevo dos, uno pequeño en forma de medalla, porque esa es la sustitución, pero luego hay que llevar el antiguo, el de toda la vida, en forma de lana, que nos pique un poco y nos recuerde que está ahí la Virgen. Pues cuando yo llevo la mano a mi escapulario digo, ¿será posible que esta sea la primera de todas las devociones a la Virgen? Dice Pío XII, entre todas las devociones a María ha de contarse en primer lugar la devoción al escapulario del Carmen. Y yo me pregunto, ¿pero cómo va a estar el escapulario por delante del rosario? ¿Cómo va a estar el escapulario por delante de una misa que se ofrezca en honor de Nuestra Señora? Y la respuesta es muy sencilla. Creo yo que es por esto, por lo que Pío XII lo escribió. Es que tú rezas el rosario un cuarto de hora. Por eso el católico que no rece cada día el rosario es muy mal hijo de la Virgen, muy desagradecido, muy perezoso, muy tibio y muy negligente, porque un cuarto de hora lo perdemos en 1000 cosas. ¿Rezas el rosario? Un cuarto de hora. ¿Lees un libro sobre la Virgen? 10 minutos, 1 hora. ¿Asistes a una misa en honor de Nuestra Señora, como vamos a hacer ahora? Media hora, 3/4 de hora. Y a otra cosa. Pero tú llevas el escapulario las 24 horas del día. Yo he impuesto el escapulario a muchísimas personas. Cada niño que he bautizado siempre he impuesto el escapulario. A los jóvenes muchos escapularios y a muchas personas de toda edad y condición. Te lo impones y ya te despreocupas. Cuando ese se te deteriora, lo quemas, que no se puede tirar, y lo sustituyes por otro. Pero ese nuevo no hay ni que bendecirlo siquiera, porque ya lo tienes impuesto. Mire usted, padre, yo es que para que no se me estropee, cuando me voy a lavar o voy a cualquier sitio, en fin, me lo quito. Pero no hagas eso, porque en el baño, donde sea, te caes, te rompes la cabeza y te has muerto sin el escapulario. El escapulario no se puede quitar nunca, ni aunque te lleven a un hospital ni nada, es que lo tengo debajo de la almohada. No, debajo de la almohada no tiene usted el pijama, lo tiene puesto. Y el escapulario es un vestido. Entonces hay que llevarlo siempre. ¿Qué es el escapulario? Es un sacramental.
¿Qué es un sacramental? Pues así como los sacramentos, que son nada más que 7, son signos sensibles por donde se nos concede la gracia de Jesucristo, un sacramental es un signo por donde la Iglesia nos da también algunas gracias que nos mueven a renunciar al pecado, incluso al venial. Entonces, no nos comunican gracia santificante como los sacramentos, los sacramentales, pero nos pueden comunicar, si estamos en gracia ya, algunas gracias actuales. Es como si la Virgen te diera un beso en el pecho, como hace una madre con su hijo, y nos dispone ese sacramental al amor de Dios y a la comunión de a la conversión de nuestros pecados. No tenemos los seres humanos símbolos, uniformes, banderas. Las religiosas no tienen su hábito, los sacerdotes nuestra sotana, y el policía, el otro, el de una cofradía, tiene su hábito de nazareno. Pues esto es el escapulario, un hábito en miniatura que todos podemos llevar sin llamar la atención, porque el escapulario es como un delantal grande que cubre la espalda y el pecho y llega hasta casi los pies, que era una reducción del hábito. Los monjes antiguos llevaban lo que se llamaba una cogulla, que hoy todavía llevan los benedictinos, los cistercienses. Es como una túnica inmensa, con unas mangas larguísimas, con pliegues inacabables, y claro, eso para rezar en el coro, pues está muy bien. Yo cuando voy al Valle de los Caídos, a una abadía benedictina, les veo rezar con eso, me da mucha devoción, pero con eso después no hay quien trabaje. Ellos salen del coro y se lo quitan y se quedan en un hábito más reducido. ¿Qué es el escapulario? La reducción de ese hábito. Lo mismo que nuestras casullas españolas, esas que decimos casullas de guitarra. En realidad son un recorte poco a poco, la casulla llegaba hasta aquí, esas casullas grandes, pero son muy incómodas para celebrar la Santa Misa y dan mucho calor. Y entonces se fueron recortando, hasta que se quedó la casulla que decimos de guitarra. Bueno, pues si lo mismo es el escapulario, un recorte que se fue haciendo del hábito. Y dice San Alfonso María de Ligorio que así como los hombres se enorgullecen de que otros usen su uniforme, así Nuestra Señora está satisfecha de que sus siervos usen su escapulario como prueba de que se dedican a su servicio y son de su familia. La palabra escapulario viene del latín scapule, que significa hombros o espaldas. ¿Cómo sucedió esto de la entrega del escapulario? La orden de los carmelitas estaba apenas nacida y entonces nombran a un hombre muy cualificado para que lleve su timón. Era inglés. La leyenda dice que desde los 12 años había vivido en el tronco de un árbol grande. Esto, como digo, son leyendas. Por eso se llama San Simón Stock, porque Stock significa tronco. Su fiesta es el 16 de mayo. Y entonces le nombraron general cuando la orden estaba naciendo y estaba muy perseguida porque era un invento muy raro. No se sabía si los papas la iban a aprobar, si iban a tener vocaciones, si iba a extenderse. Era el año 1246. Ayer por la tarde, hace casi 800 años. Y nombran a este San Simón Stock. Era un hombre muy listo. Y dijo, a mí me han nombrado porque esto tiene muy poco futuro. Yo puedo hacer muy poco, pero puedo hacer algo. Voy a recurrir a la Santísima Virgen. Puso la orden en sus manos y le dijo, señora, esto ha nacido en tu casa, en el Monte Carmelo. Tú tienes que protegerla y si quieres, sálvanos de las persecuciones. 5 años después, en 1251, un 16 de julio, está este hombre haciendo oración y ve ante él a la Santísima Virgen. No distinguía bien.
En sus manos trae algo la Virgen y él no comprende bien qué es, hasta que ve que es un trozo de tela muy larga, con un agujero en medio, para meter la cabeza, claro. Y le dice María: este será un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera vistiéndolo no sufrirá el fuego eterno. Este es el origen del escapulario. Y un siglo más tarde, por si esta promesa fuese pequeña, porque lo que más nos interesa en esta vida es ir al cielo, no condenarnos. Del infierno no se habla hoy. Eso es uno de los triunfos de Satanás, que no se hable de él y que no se hable del infierno. Pero viene la Virgen en Fátima y a 3 niñitos de 7 años y de 6 y de 10 les muestra el infierno. Y nuestro Señor a Santa Teresa, para que se decidiera a ser una gran santa, le muestra el infierno. Y a Santa Faustina Kowalska y a San Juan Bosco y al Padre Pío y tantos santos han visto el infierno, y nuestro Señor habla de él en el Evangelio muchísimas veces. Ahora no, ahora Dios es muy bueno y no condena a nadie. Y efectivamente las dos cosas son verdad. Dios es muy bueno y no condena a nadie. Nos condenamos nosotros solos cuando hacemos mal uso de nuestra libertad. Y Dios no te mete a empujones en el cielo si tú le quieres rechazar a Él, si mueres rechazándole a Él. Por eso el infierno es una posibilidad terrible, y por eso el pecado mortal es la hecatombe más grande que si ahora viniera un terremoto y destruyera el mundo entero. Pecado mortal, lo más terrible que puede existir. Y por eso hay que confesar con frecuencia, hacer el examen de conciencia todos los días y ser muy devoto de la Santísima Virgen, que es la que nos hace vencer el pecado. Entonces, por si fuera poco esta promesa de librar del infierno, un siglo más tarde, al Papa que reinaba en la Iglesia entonces, que se llamaba Juan XXII, se le aparece la Santísima Virgen, porque era muy devoto de la Virgen del Carmen, y le dice: mira, yo soy la Madre de la Misericordia y te vengo a hacer una promesa. Otro título de la Virgen del Carmen, Mater Misericordiae. Te vengo a hacer una promesa. El que muera vistiendo mi escapulario, como al infierno no irá, pero si tiene mucho reato de sus pecados, puede ir al purgatorio, donde pienso que iremos la mayoría, yo por lo menos, porque quien muere perdonado de toda su pena, la culpa se nos perdona en la confesión, pero la pena que te hayas acarreado de tus pecados, tienes que pagarla en este mundo o en el otro. ¿Quién la paga en este mundo? El que sufre mucho. Si Dios te manda enfermedades, pruebas muy grandes, sufres mucho, haces mucha penitencia, pero esos son los grandes santos. Los demás, pues para eso está el purgatorio, pero en el purgatorio esperamos estar el menos tiempo posible. Entonces viene la Virgen y le dice al Papa Juan XXII: mira, te voy a hacer esta promesa. El que muera vistiendo mi escapulario, como no irá al infierno, pero si ha ido al purgatorio, yo lo saco de allí el sábado siguiente de su muerte. Esta promesa se llama el privilegio sabatino. Sabatino viene de sábado, privilegio sabatino. Y es una de las promesas más consoladoras. Yo no entiendo por qué todos los fieles no llevan el escapulario. Ahora bien, el escapulario no es un pasaporte infalible, ¿eh? No es un salvoconducto a toda prueba. Yo llevo el escapulario y me dedico a vivir fuera de la ley de Dios. Entonces tú serías un sacrílego, un blasfemo. Tú llevas el escapulario para imitar las virtudes de la Virgen. El escapulario no te va a hacer santo automáticamente, pero te ayudará mucho a serlo, y a que te conviertas, y a que te parezcas a María, y a que aborrezcas el pecado en tu vida y vivas en gracia de Dios. Y entonces cuando mueras, si es que no vas directo al cielo, que si has sido muy santo en esta vida, puedes ir directo al cielo, pues cuando mueras, al sábado siguiente, la Virgen te ha sacado del purgatorio. Es una maravilla, es la devoción más hermosa que hay. Por eso dice Pío XII, la primera de todas. Tú reza el rosario todos los días. El rosario te llevará al cielo, el rosario te hará un santo, en el rosario está cifrada la salvación de tu patria, le dijo la Virgen a San Antonio María Claret.
El rosario salvará a España porque España se salvará por la oración. El rosario traerá la paz al mundo, la conversión de los pecadores, la purificación de la Iglesia, el rosario. Pero el rosario nadie ha prometido que al sábado siguiente nos saca del purgatorio. Y el escapulario sí. Y es tan sencillo como llevarlo. ¿Qué significa el escapulario? El amor de María, la protección de María. ¿Qué hace una madre con su hijo? Arroparlo, cambiarle los pañales, envolverlo en la mantilla, estrecharlo entre sus brazos. Eso hace la Virgen al vestirnos, envolvernos en su manto. ¿Qué significa también el escapulario? Que somos suyos, que soy su siervo, que llevo su uniforme, su marca que me distingue. El escapulario es el signo de mi consagración a María. ¿Consagrado qué significa? Que pertenezco a ella, que soy propiedad de ella. Es, dice el Papa Pío XII, en esa carta que escribió en 1950, para conmemorar en 1951 los 700 años del escapulario, el Papa Pío XII dijo: el escapulario es un signo de humildad y castidad, de modestia y de candor, de oración y, sobre todo, de nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María. Ese es el escapulario. ¿Y qué significa también el escapulario? Pues nos recuerda las palabras del corazón de Jesús en el Evangelio: cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿Hay algo más ligero que un escapulario? ¿Cuánto puede pesar un escapulario? El de las carmelitas, por lo menos 1 kilo o 2, porque el hábito entero les pesa 5 kilos, eso para que nos hagamos idea de su penitencia. Y si es con la capa, 3 o 4 kilos más. El escapulario de ellas pesa más, pero el mío ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? 2 o 3 gramos, 10 gramos, 20 gramos, no sé, no entiendo de peso, pero es un peso muy ligero. ¿Y qué tiene que hacer el que lo viste? Vivir lo que significa. ¿Y qué significa lo que ya hemos dicho? La humildad de María, la pureza de María, el trabajo de María, la alegría de María, la mortificación de María, la sonrisa de María, la caridad fraterna de María. Todo eso es el escapulario. De manera que el que lo lleva, aunque tú no estés rezando todo el día, pero estás con el escapulario diciéndole a María: soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo. ¿Por qué? Porque el escapulario está sobre tu corazón. Entonces, cada latido de tu corazón está tocando al escapulario. Y no hace falta, es que me distraigo mucho, mire usted, es que yo tendría que hacer durante el día más actos de amor, más comuniones espirituales, decir más jaculatorias, y se me olvida. Bueno, pues acuérdese usted, porque es muy bueno hacerlo. Pero si no se acuerda, su escapulario le está diciendo a su corazón con cada latido: soy de María, soy de María, soy de María. Por eso hay que llevar el escapulario, porque es signo de nuestra pertenencia a María. En 1910, el gran Papa San Pío X tuvo la idea de, para facilitar su uso en los países de misión donde no había lana, que se pudiera cambiar el escapulario por lo que llamamos la medalla escapulario, que por un lado tiene que tener el corazón de Jesús y por otro la Santísima Virgen, aunque no sea del Carmen, vale cualquier imagen de la Virgen. Pero luego el Papa San Pío X se arrepintió un poco, porque esta medalla se extendió demasiado. Y no es lo mismo una medallita, porque una medalla no es un vestido, y un escapulario sí. Un trocito de tela por delante y por detrás es un vestido, y es más pobre, porque la medalla puede ser de plata, puede ser de oro, y algunas señoras la llevan así un medallón luciéndolo sobre el pecho. Bueno, yo no digo que eso esté mal ni bien, lo que digo es que es mucho más pobre y más austero el escapulario. Cuando yo veo un chico joven que no tiene respeto humano ninguno y por entre la camisa va enseñando el escapulario, a mí me da un testimonio precioso. O veo una chica joven, bien vestida, bien arreglada, y a lo mejor lleva una gargantilla, un collar, lo que sea, pero además ahí se ve el escapulario de lana. Yo digo, fíjate qué testimonio está dando esta chica de sencillez
y de pureza. Claro, un escapulario no podría llevarlo una chica yendo vestida, como desgraciadamente hoy van la mayoría, que parece que Satanás se viste de mujer para hacer pecar, y encima dentro de las iglesias. Esas chicas no podrían llevar un escapulario porque lo profanarían. El escapulario indica también un vestido modesto, como siempre las mujeres católicas han sabido ir a la iglesia con un poco de manga y un poco con las faldas razonables, no esto que se ve ahora que es un disparate diabólico. Así no se puede llevar el escapulario. Pero la modestia, la sencillez, la pureza es lo que va con el escapulario. Pues creo que podríamos hablar de muchas cosas, pero voy a cortar porque es ya la hora de misa. Pensaba haber hablado menos, pero ustedes han estado atentísimos. No sé si es que estos bozales que nos han impuesto hacen que estén más calladitos y ni tosen siquiera, yo creo que casi ni respiran, porque con las mordazas estas lo que pretenden es que ni respiremos siquiera. Entonces han estado tan atentos y tan bien que me encanta, por eso yo me he extendido. Les doy gracias por su paciencia. Voy a terminar con alguna cita de algún santo. San Claudio de la Colombière, que fue el director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, la gran apóstol del corazón de Jesús, escribió esto: tú preguntas, ¿y si yo quisiera morir con mis pecados? O sea, uno que lleva escapulario y dice, bueno, ¿y si yo muero con mis pecados? Y yo te respondo, dice el santo, entonces morirás en pecado. Si te empeñas en morir con tus pecados, morirás en pecado, pero no morirás con tu escapulario. Una de dos, o el pecado o el escapulario. Entonces, si muero con el escapulario, no iré al infierno y la Virgen me llevará enseguidita al cielo, como prometió, repetimos, al Papa Juan XXII en el año 1322, 70 años después de que le prometiese librarnos del infierno a San Simón Stock. Y, en fin, podríamos, como digo, citar a muchos santos. San Alfonso María de Ligorio era un gran devoto del escapulario, San Juan Bosco era un gran devoto del escapulario, San Pedro Claver, el gran apóstol de los negros en Cartagena, en Colombia, se llamaba esclavo de los esclavos, pues cuando recibía aquellos barcos cargados de negros, a los cuales les dedicó su vida, entonces los preparaba para el bautismo, los catequizaba y enseguida a todos les imponía el escapulario. Logró convertir más de 300.000 esclavos con el escapulario y en fin, muchos testimonios que podríamos aducir, porque hay muchas cosas del escapulario, muchos milagros que se han obrado, de incendios que se han retirado las llamas cuando se han echado hacia allá un escapulario, de peligros del mar, que con el escapulario se han calmado tempestades tremendas. Incluso a veces me han contado a mí, pues mire usted, quería yo que se convirtiera ese enfermo y puse debajo de su almohada un escapulario. Mi hijo me tenía preocupado por la vida que llevaba y le puse en el bolsillo cosido en su abrigo donde él no lo supiera un escapulario. Quería vender yo tal casa que no la podía vender, eché un escapulario, la vendí al día siguiente. En fin, milagros todos los que quieran con el escapulario, si confiamos en él, y sobre todo milagros espirituales, porque el escapulario aviva el fervor. Entonces vamos a terminar esta intervención que, repito, ustedes han escuchado con tanta atención y obsequiosa paciencia y cortesía, con esa oración antiquísima que aquellos primeros ermitaños del Monte Carmelo, cuyos continuadores fueron después Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresita del Niño Jesús, Maravillas de Jesús y tantos grandes santos carmelitas, vamos a terminar con aquella oración que ellos acuñaron. Flos Carmeli, vitis florigera. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular. Oh Madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Muchas gracias.